Mirá, yo creo que nosotros, a ver, si algo hemos aprendido de esta pandemia es, primero, que la globalización es también la globalización de los virus, es la globalización de los capitales, etcétera, y que el enorme flujo de movimientos internacionales que hubo en el pasado, y te pongo un dato así muy sencillo. En el año 1960 hubo 100 millones de personas que pernoctaron en un país distinto al propio. Un poco la medida que usa la Organización Mundial del Turismo para medir el flujo turístico. En el 2000, o sea, 40 años después, habían subido a 650 millones, ya un crecimiento impresionante. Pero en el 2018 fueron 1.400 millones de personas. O sea, hacer de cuenta que todos los chinos salieron a viajar por todo el mundo. Bueno, evidentemente que la creciente difusión de pandemias en lo que va en los últimos 10 o 15 años, la gripe aviar, el H1N1, la gripe porcina, etcétera, tiene que ver también con esto. Entonces nosotros hemos aprendido también de que esa movilidad indefinida, bueno, tiene también su lado negativo. Pero lo otro que hemos aprendido por el lado positivo es que, bueno, nos han obligado a quedarnos en nuestras casas. ¿Por qué? Porque no hay vacuna ni hay tratamiento para esto. Por lo tanto, lo único que te puedes hacer es tratar de blindarte en tu casa, no salir y, bueno, evitar un contagio. Pero hemos aprendido a utilizar estas tecnologías como las que estamos utilizando ahora, que tienen una potencialidad enorme, porque fíjate, nosotros ahora estamos confinados, ¿verdad? Se abre un poco el control acá en la Argentina, sobre todo en el área de la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, pero yo personalmente soy muy escéptico acerca de que de que vayamos a seguir por este camino sin que haya un regreso a la fase anterior. ¿Por qué? Porque si lo hubo en Alemania, lo hubo en Japón, lo hubo en Corea del Norte, que son países con sociedades más disciplinadas que la nuestra, menos así individualistas, ¿verdad? Estoy hablando sobre todo de aquellos países que tienen una tradición colectiva muy grande. En el caso de Alemania es la excepción en el contexto occidental, ¿verdad? Pero Alemania es un país que en ese sentido tiene mucho que ver con una tradición colectivista muy fuerte, tribal. Ni te cuento los países asiáticos. Pero nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos el individualismo exacerbado producido por la colonización española y luego por la colonización anglosajona, primero británica y después norteamericana. Entonces acá, digamos, que vos me digas de que no vamos a tener un regreso a la fase 1, ahora, no sé, es difícil. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos que además que salir de esta crisis por izquierda, porque si acá salimos de esta crisis profundizando el capitalismo, que es lo que anuncia el Foro Económico Mundial de Davos. Ellos ya están diciendo que para enero del 2021, cuando se reúnen allá en Suiza, el plan se llama The Great Reset, o sea, el gran reinicio del capitalismo con todo, ¿no es cierto?, se viene, y en ese capitalismo que se viene, un capitalismo con un Estado muy fuerte, pero un Estado no democrático, con recortes muy importantes de la democracia, con Estado que limita el poder de los mercados, pero garantiza la rentabilidad empresaria. Entonces, ante eso, lo único que podemos hacer es salir a la calle a pelear, a dar la pelea. Como no se puede salir a la calle ahora, bueno, el asociativismo digital te permite elaborar estrategias colectivas de intervención. Este es un ejemplo a través de un programa así, y hay infinidad en toda América Latina que de alguna manera están horadando el discurso ideológico de la derecha y que generan una serie de contradicciones que son importantes desde el punto de vista ideológico. Y es más, cuando esto se termine, la posibilidad de hacer acciones de calle, que son el único recurso que tienen la gente desposeída y explotada y oprimida en América Latina, estas tecnologías van a permitirnos ser mucho más eficientes y eficaces en la organización de reuniones fulminantes que las decidimos, digamos, en una hora, o a planificar acciones como las que, por ejemplo, hicieron en Egipto, que puso fin a 30 años de dictadura de Hosni Mubarak.
¿Por qué? Bueno, porque los muchachos allá se manifestaban, se comunicaban con la telefonía celular y eso les dio una ventaja enorme sobre las fuerzas policiales. Hoy en día, con estas tecnologías tenemos mejores posibilidades todavía que las que había hace 10 años en Egipto. Y esa es, digamos, una enseñanza positiva que yo saco de esta pandemia. De lo que yo voy a sacar de positivo de esto es que voy a hacer un extracto, un marco, un cuadro, voy a viralizar esto último que acaba de decir, porque es de tanta sabiduría. Yo sabía que iba a hablar con Atilio Borón, que iba a formar parte del programa en la hora final de hoy, que se termina, por eso lo tenemos que despedir. Pero es tan importante lo que acaba de decir para abrir cabezas y para formar este ejército que tenemos que tener con estas herramientas, como para que no se nos venga encima todo eso que acaba de anticipar, que lo voy a tratar de viralizar. Quiero ser muy agradecido, quiero enmarcar que hemos tenido recién una opinión tan brillante, un análisis tan concienzudo que no podía ser de otra manera. Vuelvo a decir, sabía con quién iba a hablar, pero realmente, Atilio, no solamente me espanta, sino que me da muchas ganas de generar ese ejército, esa especie de partisanismo periodístico, individual y colectivo al mismo tiempo, como para salvarnos de semejante miseria que nos anticipaba. Yo a tu disposición, Lucila, Leonardo, me llaman, en total, de acá no me voy a mover durante bastante tiempo, así que me llaman cualquier sábado de estos y charlamos, porque evidentemente hay mucho que conversar y creo que la labor que ustedes hacen es muy, muy importante. Así que yo me despido, les mando un gran abrazo, por ahora virtual, a la distancia, fuerza, y bueno, nos veremos en la próxima ocasión. Y muchas gracias. Chao, Atilio, ha sido un gusto enorme hablar contigo. Atilio Borón, Lucila Gallino, muchísimas gracias, buen programa y muchas gracias por esta visita. Gracias a vos. Hoy con este informe vas a estar conforme, lo que estás a punto de ver absolutamente enorme. Tenemos las escuchas de Cristina Fernández pidiendo una grande de Musa a las 6 de la tarde. También este audio donde Alberto le declara que él mejor no, que prefiere pedir empanadas. Mientras tanto Kicillof en actitud centrista con palitos anota los gustos en una lista. Todo esto y más en instantes, no te muevas, no razones, no pienses y no te conmuevas. Te estamos bajando lo que de arriba mandan. Corte, señor director, vamos a una tanda. Sentate a la mesa, te invito a almorzar. Acá soy la jefa. ¡Carajo, mierda! Nos acompaña Julio de la Sociedad Rural. Tiene millones de hectáreas, pero vive en Uruguay. Y el economista expert, un experto liberal. Nos enseña a despedir trabajadores por Skype. Y un periodista de derecha siempre tengo que invitar para que explique por qué a Aníbal lo mandaron a matar. ¿Y ese señor de allá que se está comiendo un muffin? Ah, no, perdón, es un agente de la AFI. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Tenemos para ustedes diversión asegurada. Juguemos al mercado si el Estado no está. ¿Estado está? Los empresarios hacen que todo sea mejor. Su patrimonio es tan grande como su corazón. Son dueños de la tierra y debemos respetarlos. No como esos indios que son todos incivilizados. La libertad es que con mi plata yo hago lo que quiero. Comprar un auto nuevo, fugar al extranjero. El mérito del trabajo es lo que nos hace más fuertes. Y si naciste pobre, mala suerte. ¿Podemos considerar esto una década perdida? ¿Qué es más importante, la salud o la economía? Cuando se robaron todo, ¿lo guardaron en valijas o lo metieron en bolsos de forma más prolija? ¿Se viene el comunismo para la Argentina? ¿Somos una Argenzuela o una dictadura china? ¿Es verdad que van presos todos los periodistas? ¿Se acaba la cuarentena? Infodemia, infodemia, infodemia. ¿No le llama la atención cómo alguien como Lázaro Báez hizo una fortuna tan grande en tan poco tiempo? A ver, yo no escuché ni al Grupo Clarín, ni a La Nación, ni usted preguntándose por la fortuna de Amalita Fortabat, de lo que era la patria contratista. A ver, pero está bien, ahora... que ahora han descubierto que las obras públicas en Argentina siempre han tendido a enriquecer a los empresarios de las obras públicas. Es decir, usted dice que Lázaro Báez se enriqueció ilícitamente, demuéstrenlo, llévenlo a sede judicial, hay fiscales... Para usted hasta ahora no hay ninguna prueba de eso. Pero yo le pregunto a usted. La prueba es válida una vez que la justicia la demuestra. ¿Usted piensa que la justicia actúa en función de investigaciones de quién? ¿De un periodista que se dice independiente?
independiente, cuando responde claramente a intereses políticos. ¿De qué estamos hablando? Ayer se le dio un 35% a las asignaciones universales. Perfecto. Hable un poco de eso, de vez en cuando. Hable del 6,5% del PBI en la educación, hable del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hable de la protección de las fuentes de trabajo. No infecten el cerebro de la gente todo el tiempo con lo mismo. Hablemos de economía, de política, de cultura, de qué es la república, de qué es la democracia, de qué gobierno quieren en este país. Pero ya estoy cansado. Llamen a otro, llámenlo a Lázaro Báez para que les cuente. Yo qué carajo sé de cómo hizo el dinero, dejó de hacerlo Lázaro Báez. Usted opinó sobre el tema. Usted pregúnteme por mis ideas. ¿Qué pienso de los ricos de este país, de los que han fugado capitales desde el terrorismo de Estado? ¿Qué pienso de que murió en prisión Videla? Pregúnteme esas cosas, ¿me entiende? Sí. Nosotros somos respetuosos de las ideas. No jugamos al amarillismo, al golpe bajo, a la frase hecha. Nosotros intentamos discutir ideas. Me niego a reducir la vida argentina al fantasma de la corrupción, porque el camino de convertir todo lo que pasa en la Argentina en el fantasma de la corrupción ya lo hemos conocido en la historia argentina. Siempre es el argumento de los salvadores de la patria, de los que se desgarran las vestiduras por la república envilecida por los autoritarismos populistas. Eso ya lo conocimos, es tan viejo, es un argumento tan tosco que ahora tiene el impacto del vodevil, del grotesco, del music hall y todo lo que eso significa. Pero dejémoslo ahí. Si me quieres llamar para otra cosa, con gusto, lo voy a atender. Buscaron colaboración en determinados diarios que terminaron sacando la misma tapa, pensando en que esto se iba a dilatar en el tiempo. Y por ventaja, porque llamémoslo de esa manera, no es suerte, porque Fabián trabajaron tan rápido que pudieron detener a los responsables y encontrar el móvil. Entonces se les prendió fuego el rancho, no había dónde sostenerlo eso. Todo lo que tenían para tirarle en baldes a Cristina tuvieron que guardárselo y, por no ser grosero, darle otro uso. Pero no podía ser utilizado para hacerle daño, para lastimarla o para agraviarla, porque lo que ellos querían instalar de que Cristina asesina Ahora, ¿es posible convivir democráticamente, dialogar? No. Hoy piden diálogo nacional. Hoy piden diálogo nacional los que están agrediendo permanentemente. Sí, pero tampoco podemos pretender demasiado. Tampoco estamos hablando de Churchill, estamos hablando de algunos tipos que... Algunos son muy respetables y uno tiene que agradecer que realmente tengan esa estatura. Otros son impresentables. La propia presidenta de ese partido, yo la conozco, toda la vida participé de la interna del peronismo, la conocí cuando se llamaba Carolina Serrano, siendo un cuadro montonero, y era esa extrema derecha. Vamos, ¿qué me quiere contar? ¿Que yo tengo que prestarle atención? Que dicen que la desprestigia. Si nunca tuvo prestigio, ¿cómo la van a desprestigiar? Para desprestigiar tiene que tener prestigio, no lo tuvo nunca. Con lo cual estamos en presencia de algunos cachivaches y otros que son gente seria. Aníbal, mandan. Son presidentes y los otros acatan a esa Hay que darle la discusión, yo no le temo a eso, ni creo que melle a la gestión de Alberto, de ninguna manera. Volviendo a este tema de la oposición y cómo constantemente en todos los temas buscan los extremos, ¿te preocupan las manifestaciones anticuarentena, antiperonistas, antigobierno que se vienen dando? ¿Por qué no? Y prestar atención. Te quedas un ratito viéndolas y dice, uno te habla del nuevo orden mundial, el otro habla del sionismo, el otro habla de... Si no hay lo que Juan Perón decía, la unidad de la concepción, no la hay. Si no hay unidad de concepción, no va a haber unidad de acción. Estos que fueron violentos, hasta mandados pueden ser, hasta pagos pueden ser. Bueno, el tema es que no nos quedemos quietos. Tienen que encontrarlos y tienen que detenerlos. Por eso cuando ese cabeza de frasco decía, vas a empezar a tener miedo. No, vos vas a empezar a tener miedo, porque vas a ir en cana y porque no nos vamos a callar la boca. ¿Cómo los pibes no van a salir? Que mañana hay un evento que concite la atención de un medio de comunicación y no van a ir a Lautaro o Ezequiel Guasora o cualquiera no van a ir a cubrirlo. Estás loco, van a cubrirlo como siempre. Y lo que no hay que permitir es que estos tipos hagan ese tipo de porquerías. ¿Y el comportamiento de los medios, de la oposición mediática, cómo lo ves? Pero es lo que tenemos. Juan Perón decía que cuando los medios estuvieron con nosotros perdimos. ¿Por qué te preocupa? Que estén con quien quieran estar. A mí lo que me interesa es explicarle las cosas a un pueblo que te escucha. Gracias a Dios, hay un montón de otras puertas. Bueno, si tienen esa visión... Bueno, pero por ejemplo te hacen un blindaje informativo tremendo a lo que pasa con Macri. Pero si tienen esa visión miope de la historia de los argentinos, que sigan con ella. También lo blindaron en la anterior y fíjate cómo le fue. Los que mirábamos la política del 2017 veíamos con toda claridad que teniendo la provincia, la ciudad, la nación, buena parte de los medios de comunicación y una parte de la justicia
le ganaron a Cristina por un puñadito de votos. ¿Cómo se te iba a comportar eso? No tiene otra forma de comportarse que no fuera llegando a la meta con todo lo que teníamos. Bueno, un núcleo duro al lado de Cristina. Alberto usaba una frase de Néstor para parafrasearlo. Decía, con Cristina no alcanza si Cristina no se puede. Exacto. Bueno, es el viejo concepto de Perón. Uno agarra el hormiguero, el otro que se encarga hormiga por hormiga. Cristina tenía el hormiguero, Alberto se encargó, hormiga por hormiga. 49% de los votos. Bueno, claro, ¿por qué de alguna manera lo que plantea David, estos medios que reflejan también el poder económico, las corporaciones económicas, en ese sentido no hacen mella? Pero no la hacen porque si no hubiesen ganado la elección, si ellos querían que ganara Macri. Totalmente. No la hace. La pelea se va a dar, claro que se va a dar. Van a seguir blindando y seguramente van a blindar lo suyo. La derecha no tiene escrúpulos en ese sentido. Bancan y sostienen de la mejor manera a quien puede. Y eso no tiene que preocupar a nosotros. No, me parece que nos tiene que preocupar las políticas públicas. Creo que hasta este momento lo que se hizo con la pandemia, lo que se está haciendo con la deuda, entre el presidente, que es el que toma las decisiones porque es el que define en última instancia, Guzmán, y la gestión, son tres elementos que están teniendo respuestas per se. Lo que pasa que de la gestión no se puede hablar porque tenés otros temas que son mucho más importantes en el día. Hola, en un rato te contamos todo sobre un crimen cuyo móvil fue la búsqueda del tesoro K. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que pasó? Y estoy hablando de una hipótesis y hoy no puedo afirmarlo con información. Lo que estamos diciendo es, murió de una forma curiosa. ¿Cómo? Buscando el tesoro K. Jorge Lanata, un periodista, te está diciendo que no tiene información, pero te está dando una información, afirma eso. O sea, no tiene información, pero te está dando información. Es como si un panadero no tuviera harina, pero te está dando el pan. Es raro, ese pan evidentemente no es pan. Bueno, es lo mismo que hizo Jorge Lanata. Y ¿sabes qué? Así se construyó esta realidad. Por favor, Jorge, empecemos a repasar. Primero, Cristina Fernández había matado a Juan Castro, ¿te acordás? Cuando apareció que Juan Castro lo había matado el kirchnerismo, lo había matado Cristina. En ese artículo después fue desarrollado. Dame el próximo, Jorge. Mirá cuántos asesinatos cometió Cristina. Denuncian a Cristina por el presunto asesinato de Néstor, TN y la gente, ¿eh? Vamos con el próximo, por favor. En el próximo vas a ver el hijo de Ducler vinculó su muerte con las denuncias contra los Kirchner. Mirá cuántos asesinatos tiene Cristina Fernández de Kirchner, ¿eh? Vamos con el próximo. ¿A quién más mató Cristina? A Nisman. Según los medios de comunicación en Argentina, también lo mató a Nisman. Vamos con el próximo. Acordate de todos los crímenes y asesinatos que cometió Cristina. Mirá, murió atropellada la joven que le hizo la primera pregunta a Cristina en Harvard. Vamos con el próximo, Jorge. Y en el próximo, Lanata, a Fabián Gutiérrez lo mataron buscando el tesoro K. Es verdaderamente grave, pero esto es lo que se va instalando. Esto es cultura, básicamente. Entonces la gente después repite y mira cuántos crímenes supuestamente cometió la presidenta para los medios de comunicación. Pero ¿sabés por qué Lanata es consciente de que lo que dice puede llegar y tener inserción? Porque él trabaja para un grupo de medios que él mismo decía hace pocos años que manejaba tus intereses políticos, tus gustos políticos. Lo manejaba el grupo para el cual trabaja Lanata. Por eso lo hacen. Pero no dejo de escuchar estos 2 minutos, son imperdibles. ¿Qué es el Grupo Clarín? Para el propio empleado del Grupo Clarín. Dale. Esto que estás viendo es la primera vez que lo vas a ver en la televisión argentina. Y quizás sea una de las últimas veces que lo veas. Porque ningún canal pasaría esto al aire. Esto es técnicamente un mapa de medios. Es como si estuvieras viendo un teatro de marionetas pero desde atrás. El problema es que la marioneta en este mapa sos vos. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y lo que es peor de todo, de tu libertad. Estos son los medios. Con esto vos te das cuenta de la manera más clara posible de por qué todo es de los mismos 4 o 5 tipos. Vamos a ver el más popular, porque es el más obvio, que es Clarín. El Grupo Clarín tiene la totalidad del diario Clarín, el 50% de Teis Sport, el 50% de TSC, el 99,2% de Artear, que a la vez tiene el 50% de Carburando, el 30% de Ideas del Sur, el 100% de Canal 13, que también tiene la mitad de Polka, la mitad más 1 de TC 2000, el 30% de Patagonic, el 33% de Industrias Audiovisuales Argentinas. Pero vos decís, ¿termina ahí? No, porque también tienen Diarios y Noticias, la agencia de noticias más importante, Papel Prensa, la mitad, el proveedor de papel barato subsidiado por el
Estado más importante. ¿Asociados ahí con quién? Con el Diario de la Nación, con quien también se asocian en DIN y tienen juntos la mitad de Expoagro. Tienen también Cimeco, que es la propietaria de 2 diarios importantes del interior. Tienen Clarín Global, Radio Mitre, Impripost. Forman parte de un fondo de acciones, Goldman Sachs. Grupo Clarín también está vinculado con Techint. Están también vinculados con Techint y con Tesur. Y en algún punto, a través de otras empresas, y entonces empiezan a aparecer otros socios. Y acá de golpe aparece Walt Disney, o Google, o YouTube, la mitad, el 60% de Cablevisión, Fintech, que es un fondo buitre, Teledigital, Fibertel, Internet, Telcosur en comunicaciones, Ericsson. Podemos estar así semanas. Mire, Cristina, 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 le doy mi pala. Voy a contar un chisme. Hoy alguien que habló con Mauricio Macri le preguntó, ¿qué harías si te llama Alberto Fernández para la unidad nacional? Y él dijo algo así como que, aunque me tuviera que morder los labios, iría. Eso es discursivo. Yo creo que una persona que fundió el país, que la endeudó, que la vendió, que rifó sus empresas, que fugó los dólares, que nos endeudó por 100 años para sacar él y sus amigos todos los dólares, ¿para qué lo quiero en la unidad nacional? Unidad nacional hubiera hecho que la Argentina hubiera producido estos 4 años, unidad nacional... ¿Y qué sería para usted la unidad nacional? La unidad nacional es unirse en un solo objetivo, que es el bien de la patria. Multiplicó por 5 los planes sociales, porque era más fácil darle plata a los piqueteros que darle trabajo. Eso no es unidad nacional, eso es destruir la patria. La verdad que bueno, si vamos a hablar de los piqueteros y de los planes y de hablemos todo... lo que quiera. No, bueno, porque lo han hecho todos los... Lo hizo Mauricio Macri, lo hizo Cristina Fernández de Kirchner. No, perdón. Está equivocada. Cuando Néstor Kirchner llegó en el 2003 había más de 2,5 millones de planes. Y quien le habla trabajó junto con todo un equipo de gobierno de Alicia Kirchner para ir generando trabajo de esos planes sociales y entregamos el gobierno a Macri, a pesar de la crisis de la cual veníamos, con menos de 900.000 planes. Y volvimos de vuelta a foja cero. Entonces, le vuelvo a repetir, la unidad nacional es muy lindo, discursivamente es muy... Yo se lo hablo en serio, yo se lo digo si yo voy a hacer unidad nacional, yo quiero unidad nacional con aquellos que están dispuestos a dar la vida por la patria, no lo que la saquearon permanentemente. ¿Por qué le cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Hoy le digo de muy buena fuente que Mauricio Macri dijo que si el presidente Alberto Fernández lo llama, él va a estar. ¿Sabe cuál es el problema? Que en la Argentina nosotros juzgamos a la gente por lo que dice y no por lo que hace. Y yo a la gente la juzgo por lo que hace, no por lo que dice. Entonces, si yo tengo que reconstruir el país, quiero al lado mío la gente que hizo un esfuerzo... Está bien, pero son los presidentes que tuvimos, no tenemos a Churchill. ¿Qué quiere que le diga? Es lo que tenemos. Una cosa es intentar y que le haya salido mal. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna duda que el fracaso del gobierno de Alfonsín fue mala gestión, mala lectura, pero no hubo un intento de saqueo del partido. Pero de Alfonsín hablan bien todos. Lo que hizo este señor fue saquear y endeudar de manera sistemática y planificada al país. ¿No lo pondría para la unidad nacional? No, ¿cómo voy a poner todos los presidentes? Pero ¿cómo voy a poner una persona que destruyó el país a construirla? Es una contradicción. Otros podrían decir lo mismo de Cristina Fernández de Kirchner, y yo no estoy de ningún partido ni de ningún lado. Dígame un solo acto de gobierno que haya atentado contra el interés común de Cristina Kirchner. 1, le digo, no 5, 1. Empieza ya. Sin repetir y sin Cuando soplar. Usted tenga su programa, sin repetir y sin soplar. Cuando nos cambiamos de lugar. ¿Es que no me lo puede decir? No puede decirme un solo acto de gobierno. ¿Por qué voy a confiar en una persona que hizo todo aquello que juró que nunca iba a hacer y no hizo nada de todo aquello que dijo que iba a hacer? Estoy hablando del presidente Macri. Entonces, ¿para qué lo voy a convocar? Que se quede en su casa. Esto no es odio, no es rencor, no es nada. Esto se llama sinceridad. Porque entonces, no se puede vivir del lindo discurso. ¿Y entonces qué país le dejamos a nuestros hijos, a los hijos de la gente que está mirando, si no somos capaces de hacer una gran autocrítica, de pedirnos perdón, de mirarnos a los ojos y decir, hagamos una unidad nacional? La unidad nacional se hace de corazón, no se hace de pico. Yo tengo memoria, entonces yo no quiero construir una unidad nacional con eso.
Yo quiero construir una unidad con aquellos que entiendan la importancia de nuestros jubilados, que entiendan la importancia de la educación, la importancia de la salud. Eso es lo que quiero convocar para la unidad nacional. ¿Qué dijo Macri en campaña? En mi gobierno ningún trabajador va a pagar impuesto a la ganancia. Sacó el impuesto a la ganancia, no solamente no lo sacó, sino que metió 2,5 millones más de trabajadores adentro del impuesto. ¿Usted quiere construir la unidad nacional con una persona que miente? Yo no. Si usted la quiere construir, seguramente no le va a ir bien. Yo quiero construir la unidad nacional, la quiero construir. Bueno, ¿sabe con qué? Lo que tenemos, con lo que somos. Mire, mi abuela me enseñó que no hay fe más proba que la de converso. Me vuelvo a repetir, Roma cayó como un imperio cuando empezó a pagar traidores. La patria no se construye con traidores a la patria. Se construyen con aquellos que dejan su vida todos los días. ¿Usted dice que Macri es o fue un traidor? Una persona que hizo lo que hizo, que nos endeudó, que terminó con nuestra soberanía económica, que, mira, acá hay economistas, se lo pueden explicar mejor que yo, ¿o me equivoco, Javier? Que nos endeudó como nos endeudó, que fugó lo que fugó. Yo hablo por mí. Usted me pregunta a mí, yo le digo qué pienso. Sabemos que vivimos en un lugar donde la gente es demasiado pacífica y por lo tanto es demasiado confiada. Entonces muchas veces tienen bastantes dudas a que saber si la enfermedad existe o no. Entonces mucha gente cuando se inicia el toque de queda no entran a sus casas. También colaboramos con los víveres a las personas que tienen cuarentena, que están en cuarentena o que de alguna manera han sido pues afectadas por esta enfermedad. Han tenido todo el apoyo, todo el respaldo de Sociedad Civil Pacaya. Entonces nos damos a la tarea nosotros, como Sociedad Civil Pacaya, hacerles un llamado a la conciencia y a pedirles de la manera más atenta y respetuosa a las personas y a los transeúntes a que tengan la bondad de ingresar a sus casas. Decimos que defender a los runners, en vez de haber defendido un ministerio, ¿no? Defender a los runners como si fueran los oprimidos del pueblo, en vez de hablar que realmente nosotros llegamos a no tener vacunas, a que el año pasado hubo un rebrote de H1N1 y ustedes no se hicieron cargo de nada. A ver, y que primero yo no integré el gobierno nacional, con lo cual, entonces ¿sabes cuál no es el tiene problema? Ninguna autoridad, pero ninguna autoridad no, por más que supuesto, yo. Primero no, estoy me estás hablando acusando yo ya te de haber escuché. integrado un gobierno que no integré. Yo digo. ya Un segundo ahí, Yamil, Perdón, primero que nada... No fui funcionario. No integró el gobierno, Yamil. Quiero terminar de hablar. Pero estás mintiendo. Como cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, vos formaste parte de un gobierno ideológicamente. Lo estuviste defendiendo los 4 años que vimos que la gente se suicidaba en el PAMI. Yamil Santoro, la gente se pegaba tiros en el PAMI. ¿No te acordás de eso, no? Esa diferencia... Por la favor. diferencia es que yo no hablo desde el resentimiento que evidentemente no, yo no estás tengo hablando ningún vos, resentimiento. lo que estoy tratando y no parece. Gracias a Dios. La verdad es que la diferencia... Solamente vengo a decirte las pregunta, cosas, nada más. No, para nada, no me estás diciendo, estás sí, militando, te estoy diciendo las cosas, usando quédate tu argumento, tranquilo que hay usando tu millones que están técnica contentos de que te lo pueda decir. Bueno, a ver, que la gente... Sí, a ver, Yamil, decías. Para cerrar, sí. Dale, ahí respondiendo a tu tema. Bueno, recién se ponían casos como el de Brasil, el de Estados Unidos. Muchachos, no hay que ir tan lejos, hay que ir sencillamente cruzar el Río de la Plata, ir a Uruguay, ver lo que se hizo allá. Ves que no y tiene, mostrar... no tiene idea.
No tiene idea. ¿Cómo vas a comparar un país de 3 millones y medio de habitantes con la Argentina? Por favor, sé serio. Sean serios. Cuando le van a dar ejemplo a la gente, sean serios. No digan pavadas. Más allá de la densidad demográfica no, más allá de la densidad demográfica. Lo que estamos hablando más allá de que es un país como una provincia. Lo que justamente demuestra la experiencia de Uruguay, lo que demuestra el caso australiano, lo que demuestra el caso holandés, lo que demuestran otros casos que hemos visto, Alemania, sin ir tan lejos. Alemania. Sí, Alemania. ¿No te gusta Berlín como ejemplo? ¿No era que no la podías comparar Alemania con Argentina? ¿Por qué no comparás con Chile? Compará con Chile, que cuando empezó ahora que te pongo un ejemplo de densidad demográfica relevante, no te gusta. Ahora que se hunde Chile, no te gusta Chile. Entonces no sos honesto cuando discutís. No sos honesto, no buscás la verdadera realidad, la verdad en la discusión. Solo querés tener razón. Acá hay un buen ejemplo. Solo querés tener razón. Acá hay un buen tema que me parece un claro ejemplo. Ya se demostró que no existe. Bueno, porque en realidad en todos esos países que ya te digo, o sea, se tomaron como ejemplo, cuando Chile empezó la cuarentena argentina, el ejemplo era que Chile no hacía la cuarentena y que había priorizado esto y que era inteligente y todo. Ahora cuando Chile se viene abajo, no hablamos más de Chile, ahora hablamos de Uruguay. Entonces me parece que lo que se vio en todo el mundo, inclusive en esos lugares que hoy se reivindican como que abrieron otra vez su economía, otra vez la vuelven a cerrar, vuelven a las clases, etcétera, etcétera. Lo único que sucedió fue que incrementaron sus casos, que volvieron a poner en peligro su sistema de salud. Y eso es lo que acá hemos vivido en este momento, gracias a Dios. Y gracias a Dios se tomó la decisión hace 15 días de cerrar, porque realmente estábamos empezando a verle la punta al precipicio. Porque toda la familia que vive de una pyme, todos los trabajadores que viven de esa pyme, para esas personas esa empresa indudablemente es esencial. Con un segundo problema, que una vez que se destruye una empresa, no es tan fácil volver a abrir otra empresa por los costos de cierre y apertura de negocios en Argentina. Entonces, desde ese primer lugar, ojo con esto de esencial no esencial, porque de hecho el amparo que nosotros presentamos en defensa de la reapertura de pymes va en este sentido. Sí, las pymes, en línea con lo que decís, las pymes que tuvieron que cerrar en los últimos 4 años cuando no podían pagar la boleta de la luz, un poco van en esa línea, también. Ahora el contexto es distinto. De hecho es un buen planteo el que haces, porque justamente la razón por la cual La Baña se fue del gobierno de Kirchner en su momento, porque La Baña quería llevar... Pero volvió ahora, te aviso. Ahora está más serio que nunca. Pero volvió y se distanció, pero no es un tema menor. Justamente porque es la manipulación de precios, muchachos, de la economía. Es la manipulación de la economía. El impuesto al gas, Santoro. We're getting record-breaking cases every day and you are doing nothing. You are falsifying information and you are misleading the public. Over 4,000 people have died, and you are blaming the protesters. You guys have no plan, and you're doing nothing. Shame on you. Shame on you. You should resign. Se llama Thomas Kennedy. No suena muy argentino. No, la verdad que no. La verdad que no. Un apellido muy apropiado para increpar a un republicano. Es el apellido demócrata por excelencia, un Kennedy. Un Kennedy, pero es argentino, ¿no? Sí. Tomás Kennedy, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente bien. No fue una cosa así política, ¿no? Y yo me invitaron a la radio cubana, que generalmente es más de derecha, más trompista, y la gente, la verdad, que estaba de acuerdo conmigo. O sea, la gente está pasando la mala acá, la gente se está muriendo, está enferma, están perdiendo los trabajos, no hay ayuda del gobierno, los negocios están cerrando, no hay plan. Los beneficios de desempleo, cuando la gente pierde el trabajo, es imposible de acceder. Y acordate, nosotros pagamos impuestos por eso y cuando lo necesitamos no están. Es un desastre lo que está pasando acá y la gente la está pasando muy mal. Yo, si tuviera que elegir un país que ha hecho mal las cosas en todo aspecto en términos de esta pandemia, se llama Estados Unidos. Estados Unidos es un desastre. Ha hecho absolutamente todo mal. No ha seguido los consejos de nadie. Es todo arbitrario y absurdo. Y se muere, y hoy es el país con más muertos y más casos en el mundo y en la historia de las pandemias, sencillamente porque son unos torpes. No hay política sobre esto coherente, ¿no? Y los expertos de salud pública
han sido ignorados, los políticos no pueden ponerse de acuerdo en algún tipo de paquete legislativo para ayudar a la gente en esta crisis, y estamos en supuestamente, ¿no?, el país más rico del mundo, como dicen, y la gente la está pasando así de mal. Es una vergüenza lo que está pasando en este país. Hablamos, ¿verdad? Que sí. Es penoso escuchar estas cosas, porque se supone que un país como el de ustedes claramente debería haber tomado recaudos de otro modo para evitar estas catástrofes humanas. Sí, hay como una cuestión un poco más como cultural, creo que es. Que a Estados Unidos le cuesta mucho tomar restricciones. Ir en contra de la libertad. Ir en contra de la libertad, le cuesta muchísimo. Y es todo un desastre, no hay un plan coherente en el país. Está bien, es un problema para una pandemia, pero tan mal no le ha ido a ese país. Con esas leyes, con esa división por Estado, con ese respeto por la libertad. No, doctor, porque en Corea del Norte anda bien la pandemia. En Corea del Norte anda bien la pandemia, no hay casi casos, digamos. En Venezuela parece que también. La libertad es un valor. Sí, Alemania es un país tan libre como Estados Unidos y tan coherente constitucionalmente como Estados Unidos, y ha manejado las cosas de otro modo. No, y ha lo tenido mucha menos cantidad de muertes. Yo lo entiendo. Trump se ignoró esta pandemia durante casi 3 semanas antes de empezar a hacer algo. Igual que Bolsonaro. O sea, mira, mi papá lo que más odia del mundo fueron las dictaduras militares, ¿no? Odia los países autoritarios de izquierda o de derecha. La libertad es lo más importante del mundo, pero tampoco usar la libertad para decir que no vas a usar una máscara en el medio de una pandemia. Es incoherente, ¿no? Y como dijo el señor, en Europa, en otros países, en Canadá, en otros países lo están manejando mejor. Pero en este país es absurdo lo que está pasando. Y es el presidente también. Trump es un desastre. Acuérdate que este es un tipo que hace unas semanas dijo que se puede inyectar, que quería ver si inyectar desinfectante en las venas podría ser un tipo de remedio contra esto. Lo dijo, ustedes pueden mirarlo en la internet. Giorgio Macri, que había sido aparentemente un empresario de la construcción en Italia, haciendo bastante dinero en construcción en Abisinia, en la época de la ocupación italiana, porque era un tipo muy comprometido en cosas muy sucias en Italia, y se va a la Argentina en el año 47, llega a la Argentina en el 47. Y lo que me llamó la atención es que un hombre de la talla de él, un empresario exitoso, como diría ahora, sí, claro. Pero este tipo llega a la Argentina en 1947, 2 años después hace venir a la Argentina a su primogénito, a Franco, y no se sabe más nada de Giorgio Macri. Desaparece. Me llamó mucho la atención que no haya fecha de fallecimiento, y ahí empezó la curiosidad mía por el tema. Este tipo se instala en la Argentina, no se sabe qué hace. El hijo de él, aparentemente, él siempre cuenta el cuento de que tenía una cosa muy humilde, que trabajó hasta de albañil, no sé qué dice Franco Macri, pero después, bueno, hemos averiguado que no, que es todo mentira, pero que parecería, no sé de qué trabajó, pero un año después aparece como un tipo con una gran fortuna, una gigantesca fortuna. Tal es así que se casa con una chica de la oligarquía que tiene 15 años de edad. Y entonces, bueno, empieza el ascenso de Franco. Antes de la dictadura ellos declaraban tener 6 empresas, termina la dictadura y tienen 47. Hubo una especie de avalancha, me encontré con una avalancha de apellidos Macri, casi todos ligados a negocios turbios. Por ejemplo, yo qué sé, ahora me ha llegado una noticia del Tribuno de Salta, donde aparece ahí un caso de un tal Jorge Eduardo Macri, que está metido en un negocio muy turbio de una compra, entre comillas, de tierras, que en realidad fue una estafa que hicieron, con la escribana que hizo eso, está presa en este momento en Córdoba, y se falsificaron la firma de un español que era el dueño de unas tierras en Salta. Ahora eso se ha descubierto todo, se anuló esa pseudo-venta y todo lo demás. Ese es Jorge Eduardo Macri. Entonces me encuentro con un informe muy interesante, porque es un informe que tiene el sello de Elisa Carrió, porque es en la página web de Carrió, lo bajé de ahí, donde aparece el llamado afer de Carbón Blanco, que se dice que es el mayor afer de tráfico de droga, pues son casi 500 toneladas de cocaína, que es un asunto que lo destapó la policía portuguesa, y bueno, tuvo que colaborar la policía argentina, detienen a un montón de gente. El mafioso más alto que capturaron es un tipo Carlos Salvatore, pero donde se hizo todo el negocio, digamos, de Carbón Blanco en la Argentina, es el estudio contable de un señor Macri, Antonio Macri, que después empezó a averiguar y es un viejo estudio contable. Bueno, pero aparecen Macri por todos lados. Y luego lo otro que fue más
arrollador, es que este señor don Giorgio Macri, nació en un pueblito pegadito a Polistena, que está en el centro de la Calabria, que se llama San Giorgio, que es un puerto que toda la prensa italiana dice que es el puerto de la 'ndrangheta, de la mafia, que la usan para el tráfico de la cocaína y todo lo demás. Y en Siderno, el capo bastone de Siderno, o sea, el jefe de la mafia, si lo ves, vos pones Antonio Macri en Wikipedia en inglés, y te va a salir un tipo que solo le ves la cara y ya te da un poco de miedo. No es broma. Se llamaba el patrón de los dos mundos, se lo llamó, porque es él el que renueva a la 'ndrangheta. La 'ndrangheta era una organización tradicional que se dedicaba a las cosas tradicionales de la mafia, o sea, trata de blancas. Este es el tipo que introduce la cocaína en Europa. Y con eso la 'ndrangheta se transforma en la organización mafiosa más grande del mundo, ¿no? Y esto es Antonio Macri, el tío Antonio, el Gentoni, como se le llama, y son organizaciones que se estructuran sobre base del clan familiar. Que lo que aparecen son ese apellidos por todos lados, vinculados a negocios ilícitos, en general negocios que son o directamente el caso de droga, que por ejemplo el tráfico aéreo regional, o sea, las pequeñas compañías aéreas que tienen poco control, porque no se las puede controlar mucho, porque vos subís a un avión de acá, bajás en Córdoba, no hay nadie te dice nada, ¿viste? Por ahí este avión, en lugar de bajar en Córdoba, hace una pequeña escapadita y se va a Paraguay, y va y viene, en fin. Por eso los correos son los negocios típicos de las mafias. Correo y aviación. Por ejemplo, qué casualidad. Jorge Weinstein, muchísimas gracias. En Punta del Este un amigo, un tipo muy conocido, por eso no lo voy a mencionar. Y le cuenta la historia que no podía creer que lo estaban persiguiendo como lo estaban persiguiendo. Entonces lo llama al expresidente y le dice: me quiero juntar con vos. Y si habían trabajado en UTES y cosas por el estilo en otras situaciones parecidas. Con un Tano Vivo que era el padre, no con ¿no? Un Vigo. Y el tipo, el resumen de la reunión fue: arreglátela como puedas. Y en la reunión dijo: si lo tengo que entregar a mi primo, lo entrego. Obvio. Entonces digo... Bueno. Ese tipo es el que generaba sus negocios. Hijo del padre, que era un corrupto. Esos negocios generados para la familia y para sus amigotes fueron los que hacen pedazo a la Argentina. Esos son los que generaron el correo, esos son los que generaron la autopista del Sol, el parque eólico, todas las trapisondas que hicieron con las devaluaciones, que no sabían que iban a devaluar o que iba a suceder lo que sucedió después de la elección de las PASO, que tuvimos ese viandazo el día lunes. Lo sabían. ¿Y quiénes se beneficiaron? Ellos se beneficiaron. Si son los que generaron para tener esas diferencias atroces en negocios que hacen daño a los argentinos. Decirle muchas gracias al Leo. Esto es para vos, Leo. ¿Sabías que la radio, los sábados por la tarde, tiene el momento más distendido del fin de semana? Vení cuando quieras, con Leonardo Greco, un encuentro de amigos que te hace analizar la realidad de la política nacional de una forma diferente y muy divertida. Vení cuando quieras. Sábados, desde las 14, por AM 530.